Antes de comenzar, te invito a suscribirte para más historias profundas como esta. Shakira dice que todavía puede sentir el frío del hospital en sus manos. Tenía apenas 8 años, pero recuerda con claridad absoluta cómo apretaba los dedos contra el metal de la silla de ruedas mientras esperaban en aquel pasillo interminable. El olor a desinfectante se mezclaba con el perfume de su madre, y ese contraste la mareaba un poco. Su padre estaba sentado frente a ella, con la mirada perdida en algún punto del piso de mosaico blanco, y Shakira no sabía si debía hablar o quedarse callada. Había aprendido en esas semanas que el silencio a veces era más seguro que las palabras. El accidente había sucedido un martes. Su padre, William Mebarak, había salido temprano esa mañana como siempre, con su maletín de cuero bajo el brazo y su camisa perfectamente planchada. Shakira lo había visto desde la ventana, caminando con esa seguridad que solo tienen los hombres que han vivido muchas vidas. Él era un hombre de historias, de anécdotas que parecían salidas de novelas, con ese acento que mezclaba el Líbano de sus ancestros con el Caribe colombiano de su presente. Pero esa tarde, cuando el teléfono sonó en la casa, la voz de su madre se quebró de una manera que Shakira nunca había escuchado antes. El carro había volcado en la vía que conecta Barranquilla con Santa Marta. Un camión, una curva mal tomada. La lluvia que había comenzado a caer justo en el momento equivocado. Los detalles técnicos no importaban para una niña de 8 años. Lo que importaba era que su padre había llegado al hospital con la columna fracturada en 2 lugares, y los médicos hablaban en susurros que ella alcanzaba a escuchar cuando se quedaba muy quieta detrás de las puertas entreabiertas. Palabras como daño permanente y pocas probabilidades flotaban en el aire como pájaros negros. Shakira recuerda que dejó de cantar durante esas semanas, que vivía con melodías constantes en la cabeza, que inventaba canciones para todo, que bailaba en la sala mientras su madre cocinaba. De pronto se volvió silenciosa. Sus hermanos mayores intentaban mantener la normalidad, pero la casa se sentía diferente, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida misma. Las noches eran las peores. Shakira se quedaba despierta escuchando los sonidos que venían de la habitación de sus padres, el llanto contenido de su madre, el silencio pesado de su padre. Los médicos fueron claros desde el principio. Las lesiones en la columna vertebral eran severas. Había fracturas en las vértebras lumbares, compresión de nervios, inflamación que no cedía. Le dijeron a la familia que William probablemente no volvería a caminar, o que en el mejor de los casos tardaría años en recuperar algo de movilidad. Habría que adaptarse, dijeron. Pensar en rampas, en modificaciones en la casa, en una vida completamente diferente. Shakira no entendía completamente lo que eso significaba, pero veía cómo su madre asentía con los ojos rojos y cómo su padre miraba por la ventana del hospital sin decir nada. La primera vez que lo vio en la silla de ruedas fue como ver a un extraño ocupando el cuerpo de su padre, ese hombre que la había cargado en hombros para que pudiera alcanzar las mangos del árbol del patio, que bailaba con ella en los domingos mientras preparaba el café árabe que perfumaba toda la casa. Ahora dependía de ruedas para moverse. Shakira se acercó despacio, sin saber si era apropiado abrazarlo, si eso podría lastimarlo más. Él extendió los brazos y ella se dejó caer contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante días finalmente encontraban salida. Pero su padre era de otra generación, de esos hombres que crecieron creyendo que rendirse no era una opción. Shakira cuenta que él nunca habló del accidente como algo que lo había vencido, sino como algo que tenía que atravesar. Desde el hospital mismo comenzó a hacer los ejercicios que le indicaban, aunque el dolor era tan intenso que a veces su rostro se ponía completamente pálido. Ella lo veía mover los dedos de los pies, primero uno, luego otro, como si estuviera reaprendiendo un idioma olvidado. Los fisioterapeutas venían todos los días y las sesiones parecían torturas medievales. Levantaban sus piernas, las doblaban, aplicaban presión en puntos que lo hacían tensarse completamente. Shakira empezó a acompañarlo a las sesiones. Al principio su madre no quería. Pensaba que era demasiado fuerte para una niña ver a su padre así, sudando y conteniendo gritos. Pero ella insistió. Se sentaba en una esquina de la sala de terapia, con sus cuadernos escolares en el regazo, pero sin prestarles atención real. Sus ojos estaban fijos en su padre, memorizando cada gesto, cada intento, cada pequeña victoria. Cuando él lograba doblar la rodilla 1 centímetro más que el día anterior, ella aplaudía como si hubiera ganado un campeonato mundial. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa de esperanzas y desilusiones. Había días en que William mostraba progreso notable, moviendo las piernas con más control, sintiendo sensaciones en áreas que los médicos habían dado por perdidas. Pero había otros días en que parecía retroceder, cuando el dolor era tan insoportable que ni siquiera podía intentar los ejercicios. Shakira aprendió a leer su rostro, a distinguir entre el dolor físico y el emocional.
ese que era peor porque venía de sentirse como una carga para su familia. Una tarde, mientras hacían los ejercicios en casa, su padre le dijo algo que ella nunca olvidaría. Estaba recostado en el suelo, sobre una colchoneta azul que habían comprado específicamente para la terapia, y Shakira le sostenía el pie mientras él intentaba empujarlo hacia abajo. «Mija», le dijo con esa voz que siempre sonaba un poco cansada pero llena de amor, «quiero que sepas algo importante. No importa cuántas veces te caiga la vida, lo único que importa es si decides levantarte». Ella no respondió nada en ese momento, solo siguió sosteniendo su pie, pero esas palabras se grabaron en algún lugar profundo de su memoria, como semillas que germinarían años después. Lo que pocos saben, lo que Shakira reveló muchos años después en una entrevista que casi nadie notó, es que su padre había tomado una decisión secreta durante esos meses, una decisión que ni siquiera compartió completamente con su esposa hasta mucho después. William había visto cómo el accidente estaba afectando a sus hijos, especialmente a Shakira, su hija menor, esa niña de ojos enormes que había dejado de cantar. Y decidió que no importaba cuánto dolor tuviera que soportar, no importaba cuántas noches tuviera que quedarse despierto luchando contra su propio cuerpo, él iba a caminar de nuevo. No era solo determinación ciega o terquedad, aunque tenía mucho de ambas cosas. Era algo más profundo. William había perdido un hijo años antes, un niño que murió en un accidente cuando apenas tenía 2 años. Ese dolor nunca se había ido completamente, y Shakira recuerda haber encontrado a su padre algunas noches sentado solo en el jardín, mirando las estrellas con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Ese hijo perdido era una presencia constante en la familia, un fantasma amado que vivía en las fotografías y en las historias que su padre contaba. Y William había prometido, aunque fuera solo a sí mismo, que no dejaría que otro accidente le robara más vida, más tiempo con los hijos que aún tenía. Así que duplicó las sesiones de terapia. Contrató a un fisioterapeuta adicional que venía en las noches, cuando los niños ya estaban dormidos, para trabajar en ejercicios más agresivos. Shakira se despertaba a veces con los sonidos que venían del cuarto de sus padres, gruñidos de esfuerzo, el crujido del equipo de terapia, las palabras de aliento de su madre. Pero en las mañanas, cuando ella bajaba a desayunar, su padre estaba ahí, en su silla de ruedas, sonriendo como si nada, preguntándole sobre sus tareas escolares. El día del milagro, como Shakira lo llamaría después, llegó sin anuncios dramáticos. No hubo música celestial ni momentos de película. Fue un sábado común, hace calor como siempre en Barranquilla, y la familia estaba reunida en la sala. William había estado trabajando con las barras paralelas que habían instalado en el patio trasero, esas barras de metal que los terapeutas usaban para enseñar a caminar de nuevo a personas con lesiones medulares. Shakira estaba jugando con sus muñecas en el piso cuando escuchó a su madre gritar. No fue un grito de miedo, sino de algo que estaba entre la sorpresa y la alegría absoluta. Shakira corrió hacia el patio y vio algo que sus ojos tardaron un segundo en procesar. Su padre estaba de pie, no apoyado completamente en las barras, no sostenido por alguien más. Estaba de pie, con sus propias piernas soportando su peso, con las manos apenas tocando las barras para mantener el equilibrio. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo, el sudor corría por sus sienes, pero sus ojos brillaban con algo que ella no había visto en meses: triunfo. Y entonces dio un paso, un solo paso, pequeño, tembloroso, imperfecto. Pero fue un paso, y luego otro. Sus piernas se movían como si estuvieran recordando un baile olvidado, torpes pero decididas. 3 pasos en total antes de que tuviera que detenerse, agotado, respirando como si hubiera corrido un maratón. Pero habían sido 3 pasos. 3 pasos que los médicos habían dicho que probablemente nunca daría. Shakira recuerda que corrió hacia él, pero su madre la detuvo suavemente. «Despacio, mi amor, despacio», le dijo. Así que caminó conteniendo el impulso de lanzarse a sus brazos, y cuando llegó a su lado, su padre bajó una mano de la barra y le acarició la cabeza. «¿Viste, mija?», le dijo con la voz entrecortada por la emoción y el cansancio. «Te dije que me iba a levantar». Lo que vino después no fue mágico ni instantáneo. William no salió caminando del patio ese día para nunca más necesitar ayuda. La recuperación fue lenta, dolorosa, llena de retrocesos. Hubo días en que volvía a la silla de ruedas porque sus piernas simplemente no respondían. Hubo noches en que el dolor era tan intenso que pensó en rendirse. Pero cada vez que la duda aparecía, miraba a sus hijos, especialmente a Shakira, y recordaba por qué estaba haciendo esto. Tomó casi un año completo para que pudiera caminar sin ayuda. Primero fueron las barras, luego las muletas, después un bastón. Cada etapa era una victoria. Cada día sin retroceder era un triunfo. Shakira lo veía llegar del trabajo,
caminando lentamente con ese bastón de madera que había comprado en una tienda de antigüedades y que él había barnizado personalmente. Todavía cojeaba un poco, probablemente lo haría por el resto de su vida, pero estaba caminando. Contra todo pronóstico, contra todas las estadísticas médicas, estaba caminando. Años después, cuando Shakira ya era una estrella internacional, cuando había conquistado escenarios en todo el mundo, cuando sus canciones sonaban en cada rincón del planeta, dijo en una entrevista algo que reveló cuánto la había marcado esa experiencia. Mi padre me enseñó que el verdadero éxito no se mide en premios o reconocimientos, dijo, con esa mirada directa que tiene cuando habla de cosas profundas. Se mide en cuántas veces te levantas después de que la vida te ha tirado al suelo. Él se cayó, literal y metafóricamente, y decidió levantarse. Cada vez que yo enfrento algo difícil, cada vez que siento que no puedo más, pienso en mi papá caminando con ese bastón, y sé que no tengo excusa para rendirme. Lo que muchos no saben es que ese bastón, ese pedazo de madera barnizada que William usó durante años, ahora está en la casa de Shakira. Lo guarda en un lugar especial, casi como una reliquia sagrada. No es solo un objeto, es un símbolo de todo lo que ese hombre representó para ella. Es el recordatorio físico de que el amor a veces se demuestra no con palabras grandilocuentes, sino con pasos pequeños y dolorosos dados en la dirección correcta. Shakira cuenta que había un detalle que descubrió mucho después, cuando ya era adulta y tuvo una conversación profunda con su madre. Durante esos meses de rehabilitación, cuando William duplicaba secretamente las sesiones de terapia, hubo noches en que el dolor era tan severo que él lloraba. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos que salían de un lugar tan profundo que su madre se asustaba. Ella le rogaba que descansara, que no se presionara tanto, que aceptara que tal vez algunos daños eran permanentes, pero él siempre respondía lo mismo. No puedo dejar que mis hijos me vean rendirme. No puedo. Ese no puedo era su mantra, pero no venía de un lugar de ego o terquedad masculina. Venía de un amor tan grande que dolía tanto como las lesiones en su columna. William sabía lo que significaba perder un hijo. Sabía lo que era el dolor real y había decidido que mientras le quedara aliento iba a ser el padre que sus hijos necesitaban. El ejemplo vivo de que nada es imposible si estás dispuesto a pagar el precio. La primera vez que caminó sin ayuda fue en el cumpleaños número 9 de Shakira. Ella lo recuerda como el mejor regalo que pudo haber recibido. No hubo gran celebración, solo la familia cercana en la casa, un pastel de chocolate que su madre había hecho, y algunas decoraciones sencillas. Pero cuando llegó el momento de soplar las velas, su padre se levantó de la silla, solo, sin bastón ni apoyo, y caminó hacia ella. Fueron apenas 5 o 6 pasos, pero para Shakira fue como ver un milagro en cámara lenta. Se abrazaron en medio de la sala, y ella sintió como él temblaba, no de debilidad, sino de emoción. «Feliz cumpleaños, mi amor», le susurró al oído. Y entonces le dijo algo más, algo que ella mantuvo en secreto durante años porque era demasiado personal, demasiado sagrado para compartir. «Tú fuiste mi razón para levantarme», le dijo. «Cada vez que dolía demasiado pensaba en tu cara, en tus ojos esperando que yo fuera tu papá otra vez. Y eso me daba fuerzas». Shakira ha hablado muchas veces sobre cómo su infancia en Barranquilla moldeó su música, su visión del mundo, su carácter. Ha contado historias sobre la pobreza que vio en las calles, sobre los niños descalzos que la hicieron consciente de sus privilegios, sobre la cultura caribeña que puso el ritmo en su sangre. Pero pocas veces ha hablado tan profundamente sobre este capítulo específico, sobre el año en que vio a su padre romperse y reconstruirse. Tal vez porque es demasiado personal, demasiado crudo, o tal vez porque algunas lecciones son tan profundas que toma años entenderlas completamente. Shakira dice que fue solo cuando ella misma enfrentó sus propias crisis, sus propias caídas, cuando finalmente comprendió la magnitud de lo que su padre había hecho. No solo había reaprendido a caminar, había enseñado a su hija que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo o dolor, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellos. Hay una fotografía que Shakira guarda, tomada algunos meses después de que su padre volviera a caminar. Están en el parque cerca de su casa y William está de pie, con su bastón, pero claramente orgulloso y erguido. Shakira está a su lado con sus 8 o 9 años, sonriendo de esa manera que solo los niños pueden sonreír cuando todo en su mundo vuelve a estar bien. Esa foto no está en las redes sociales, no ha aparecido en revistas. Es privada, es para ella, un recordatorio de que antes de los escenarios y las multitudes, hubo un hombre que le enseñó que levantarse es a veces el acto más heroico que existe. Los médicos que trataron a William quedaron asombrados con su recuperación.
No era común, dijeron, casi sin precedentes para el tipo de lesiones que había sufrido. Hablaron de su determinación, de su disciplina con la terapia, de su actitud mental. Pero para Shakira la explicación era más simple. Su padre amaba a su familia más de lo que le temía al dolor. Era así de simple y así de complicado. Hay algo que Shakira ha mencionado en entrevistas recientes, cuando habla sobre su propia resiliencia, sobre cómo ha manejado los desafíos de su carrera y su vida personal. Dice que cada vez que sube a un escenario, sin importar cuán cansada esté o cuántos problemas tenga en ese momento, piensa en su padre caminando con ese bastón. Piensa en esos 3 primeros pasos temblorosos en el patio de su casa. Y eso le da perspectiva. Si él pudo hacer eso, si pudo transformar un veredicto médico en un lo logré, entonces ella puede cantar otra canción, bailar otra coreografía, enfrentar otra crítica. La lección no fue solo sobre perseverancia física, fue sobre amor, sobre sacrificio, sobre ser el tipo de persona que se convierte en faro para otros, incluso cuando está luchando con su propia oscuridad. William nunca predicó estas lecciones, nunca se sentó con sus hijos a darles charlas motivacionales, simplemente las vivió, paso doloroso tras paso doloroso, hasta que su cuerpo roto volvió a estar completo. Shakira cuenta que ahora, cuando ve a su padre, que ya es un hombre mayor, pero sigue caminando, sigue activo, todavía con ese bastón que se ha convertido más en compañero que en necesidad, siente una gratitud que es casi abrumadora. No es solo gratitud porque él se recuperó, aunque eso obviamente es inmenso. Es gratitud por la lección silenciosa que le dio durante ese año. La lección de que nuestras limitaciones son a menudo mucho más mentales que físicas, y que el amor verdadero nos puede dar una fuerza que no sabíamos que teníamos. Ella ha aplicado esa lección no solo en su carrera, sino en su vida personal. Cuando enfrenta momentos difíciles, rupturas, desafíos profesionales, críticas injustas, siempre hay una parte de ella que vuelve a ese patio en Barranquilla, viendo a su padre dar esos primeros pasos, y se pregunta, si él pudo hacer eso, ¿qué excusa tengo yo para rendirme? No hay una moraleja fácil en esta historia, no hay un final perfectamente envuelto con un moño. La vida de William después de su recuperación no fue libre de dolor. Su espalda le molestó por el resto de sus días. Hay cosas que nunca pudo volver a hacer, pero caminó. Bailó con su hija en su boda, caminó con sus nietos en el parque, siguió siendo el patriarca de esa familia que había visto en él su ejemplo de fuerza. Y Shakira, esa niña de 8 años que dejó de cantar cuando pensó que su mundo se estaba derrumbando, creció para convertirse en una de las voces más reconocidas del planeta. No porque su padre caminó de nuevo, sino porque él le enseñó que cuando la vida te quita algo tienes 2 opciones, quedarte en el suelo lamentándote o levantarte, así te duela, así te tiemble todo el cuerpo, así tengas que hacerlo paso. Esa es la historia que pocos conocen, la historia detrás de la sonrisa en los escenarios, detrás de los movimientos de cadera que han hipnotizado al mundo, detrás de las canciones que han hecho llorar y bailar a millones. Es la historia de una niña que vio a su héroe caer y luego lo vio levantarse. No porque fuera fácil, sino porque el amor a veces nos exige hacer lo imposible. William Mebarak no sabía en ese momento que estaba enseñando a su hija una lección que ella compartiría con el mundo. Solo sabía que tenía que caminar de nuevo, que sus hijos necesitaban ver que papá no se había rendido. Y en ese acto de amor puro y determinación inquebrantable, le dio a Shakira algo más valioso que cualquier herencia material. Le dio la certeza de que no importa cuántas veces te caiga la vida, siempre, siempre puedes volver a levantarte. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte.